Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Nerón fue el primer emperador que persiguió a los cristianos a partir del año 64. Esta persecución fue apoyada por la sociedad romana, que no tenía una buena consideración hacia ellos. Los veían como bárbaros, enemigos del imperio, porque los cristianos no participaban de la adoración al emperador divinizado, no sostenían el culto politeísta oficial, se negaban a realizar el servicio militar, no concurrían al circo y llevaban una moral distinta a la de aquella sociedad. En este contexto, muchos hombres y mujeres dieron su vida permaneciendo fieles a Jesucristo. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Humildes y penitentes nos ponemos ante el Señor y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Amasías, el sacerdote de Betel, mandó a decir a Joroboam, rey de Israel: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. El país ya no puede tolerar todas sus palabras, porque él anda diciendo: Joroboam morirá por la espada, e Israel irá al cautiverio lejos de su país. Después Amasías dijo a Amós: vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me sacó detrás del rebaño y me dijo: ve a profetizar a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Por eso, dice el Señor, tu mujer se prostituirá en plena ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán bajo la espada. Tu suelo será repartido en la cuerda, y tú mismo morirás en tierra impura, e Israel irá al cautiverio lejos de su país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los juicios del Señor son la verdad. Los juicios del Señor son la verdad. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los juicios del Señor son la verdad. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Los juicios del Señor son la verdad. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Los juicios del Señor son la verdad. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulce que la miel, más que el jugo del panal. Los juicios del Señor son la verdad. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la barca,
atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron: este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra de perdonar los pecados, dijo el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el primer elemento entonces aquí que nos está mostrando es de este Jesús, ¿verdad? Que se acerca, que ve, que se conmueve con el dolor humano. Upeana de Teo y la Yaheshana, lleva Upeana de Teo y la San Mateo, hoy cual casea nos quiere enseñar. Es un Jesús compasivo, es un Jesús que se conmueve, es un Jesús que llora, es un Jesús que ve la necesidad del hombre. Jesús sube a la barca. Esto también significa, es interesante, un Jesús que sube a la barca. La barca siempre en la Biblia ha significado la comunidad, la iglesia. Esa es la barca de Pedro. Noé que sube a la barca, es decir, es la humanidad, es el encuentro, es la iglesia. Y Jesús sube con nosotros. Jesús camina con nosotros. Y por eso este Dios que camina, el Dios Jalaj, que viene a nuestro encuentro, entonces, oye, esa peapona lleva mañana, va eva con alo ya poina, va eva lo icoteme mopas así chupecuera, va eva lo impona, va eva lo ya pecuera. O sea, eso significa un Jesús que sube a la barca, un Jesús que no es que se mira, no, es un Jesús que entra. Es un Jesús que comparte, un Jesús que condivide la propia vida con nosotros. Luego dice, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Qué interesante. Todos estos elementos nosotros muchas veces miramos simplemente como una cuestión geográfica de ir de un lugar a otro. No. Atravesar el lago, ¿saben ya lo que significa? La comunidad acompañada de Jesús que atraviesa las dificultades. Es un Jesús entonces que está con nosotros navegando en nuestra vida. Atravesar el lago significa atravesar las dificultades, los problemas, las dificultades de nuestra familia, las dificultades que tenemos en nuestra economía, las dificultades que tenemos en la educación de los hijos, las dificultades que tenemos en el matrimonio, las dificultades que tenemos en la sociedad, en el mundo, en fin. Todo lo que significa entonces lo que se nos presenta como una dificultad con la que tenemos que luchar. Y luego dice que regresa a su ciudad. Entonces quiere decir, el regresar a la ciudad quiere decir que nosotros continuamente tenemos que regresar hacia nuestro origen, regresar hacia lo esencial que el Señor nos ha regalado. Entonces es aquí cuando nos encontramos en este ambiente, en este contexto nuestro, de la presencia de Dios dentro de nuestra comunidad, es aquí donde podemos presentar a un paralítico. Le presentan a un paralítico no solamente del cuerpo, porque diga tuyo guatán, diga tuyo cueo, lo que sea. El paralítico, queridos hermanos, significa principalmente para nosotros el quedarnos atados a nuestros propios problemas, quedarnos atados a nuestras propias dificultades, quedarnos atados en el pecado, quedarnos duros, tiesos allí, sin poder movernos, sin poder hacer nada. En síntesis, la famosa depre como cristianos. Va evenas eñan de yurube lleva, ni caramelo lleva. Bueno, esto quiere decir, queridos hermanos, pero le presentamos a ese hermano, a esa persona que necesita ser movida por Cristo. Y aquí es entonces Jesús, al ver al paralítico, ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se dan cuenta? O sea que aquí
no es simplemente una parálisis entonces con respecto al cuerpo, sino que es hacernos caminar espiritualmente. Ya llevo mina, vayan de yara, vaya. Katuhanguay seña purnuya y ñande lleva. Katuhanguay seña de jay kwa ponamba eva peñan de yaro yerure ñande. Au peisa mante de ñande katuta la ñande kne haña y kwa en la iponamiante lo vete a bebé. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones. A cada petición respondemos, Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que fomente la apertura hacia la humanidad y solidaridad de los fieles, oremos. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que busquen dar el ánimo a los que necesitan una ayuda espiritual y material, oremos. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por las autoridades de nuestro país, para que dejen de fomentar el fanatismo y el prebendarismo, oremos. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestros enfermos, para que recurran con mucha confianza al único médico, Jesús, oremos. Señor, que tu misericordia nos renueve. Escucha estas súplicas y oraciones, Padre de bondad, y concédenos la gracia que te hemos invocado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte
al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos.
rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, pidiendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. Un día como hoy lo perdí todo. Fue roto mi molde en 1000 pedazos. Pero Jesús, cual divino alfarero, me tomó y me hizo de nuevo, con nueva vida dentro. Crucé mis miedos, fui probada en el fuego, caminé sobre la tempestad, guiada por su voluntad. Crucé mis miedos, fui probada en el fuego, caminé sobre la tempestad, guiada por su voluntad. Conocí mi debilidad, pude ver mi fragilidad, cambió mi camino, mis sueños por realidad. Pero Jesús fue al divino alfarero, me tomó y me hizo de nuevo, con nueva vida dentro. Crucé
manos estoy, divino alfarero. En tus manos estoy, divino alfarero. En tus manos estoy, divino alfarero. Crucé mis miedos, fui probada en el fuego, caminé sobre la tierra.
alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy. Todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Toma mi tiempo y mis talentos, toma mis manos y mi voz, Para tu
la sierva sedienta busca corrientes de agua, así mi alma te busca, oh Dios, así te busca mi alma, como la sierva sedienta busca corrientes de agua, así mi alma te anhela, así te anhela mi alma. Yo tengo sed de Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Busco tu rostro y tu presencia, mi alma tiene sed de tu amor. Como
y olvidé todas las promesas que en mi dolor te prometí. Y hoy solo estoy, yo quiero volver, porque en tus brazos encontré todo para ser feliz, y estando lejos cuenta me di que no hay vida fuera de ti. Quiero volver, quiero volver, quiero volver, yo quiero volver. Me alejé sin darme cuenta, me alejé más de la cuenta de quien me amó, y hoy quiero volver. Me alejé sin darme cuenta y olvidé todas las promesas que en mi dolor te prometí. Y hoy solo estoy, yo quiero volver, porque en tus brazos encontré todo para ser feliz, y estando lejos cuenta me di que no hay vida fuera de ti. Yo quiero volver, quiero volver, yo quiero volver, es que quiero porque en tus brazos encontré todo para ser feliz, y estando lejos cuenta me di que no hay vida fuera de ti. Yo quiero volver, quiero volver, yo quiero volver, es que quiero volver a estar contigo otra vez. Sé que estuve lejos mucho tiempo, pero aquí estoy, arrepentido. ¿Me aceptas? ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho
de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.